Bendiciones, mis amados. Quise grabarles este video para compartirles una palabra para ustedes, los líderes. En este tiempo que estamos viviendo, en donde no nos podemos ver ni tener contacto físico, pero sí estamos unidos en el Espíritu. Y he escuchado un mensaje, una palabra que ha predicado un pastor y ha tocado mi espíritu y mi corazón. La estuve meditando mucho junto a mi madre y quiero compartírsela a ustedes en esta noche. Habla de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Y este es el tiempo en donde tenemos que ser verdaderamente la iglesia del Señor. Por eso el mensaje que les quiero compartir es acerca de que la desobediencia a Dios trae consecuencias. Porque todo esto que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, porque no es solamente nuestra nación, es todo, tiene una raíz espiritual. Y la raíz espiritual es la desobediencia de los hombres hacia Dios y la indiferencia de los hombres hacia Dios. Y como todo esto tiene una raíz espiritual, por eso se levantó la ira de Dios, por eso es todo lo que estamos viviendo en este tiempo. También la solución es espiritual y en eso tiene que ver la iglesia. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, en la versión NTV, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Dígame si en este tiempo no estábamos viviendo, hasta que pasó todo esto, tiempos de perversión, en donde la gente le daba la espalda a Dios, el hombre le daba la espalda a Dios, al creador de todas las cosas. Por eso la ira de Dios y el juicio sobre la tierra. Pero el tema es, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? La iglesia de Dios tiene un mensaje para todo el mundo. Y que todo el mundo entero tiene que conocer. ¿Y cuál es ese mensaje? Hechos capítulo 20, versículo 21 dice: he tenido, dice el apóstol Pablo, un solo mensaje, tanto para los judíos como para los griegos por igual. ¿Y cuál era ese mensaje? La necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Ese es el mensaje que la iglesia del Señor tenemos en este tiempo, el arrepentimiento de los pecados. Necesitamos volvernos a Dios, los que no tienen a Dios y los que tenemos a Dios también, porque muchas veces nos conformamos, muchas veces nos quedamos en ese nivel de conformismo. Ya está, ya conozco de Dios, ya voy a la iglesia, ya sé predicar, o ya sé cantar, o ya tengo un servicio en la iglesia, y eso no es todo lo que un cristiano tiene que ser. Un cristiano tiene que ser Cristo en la tierra. O sea que número uno, lo que tiene que ser la iglesia en este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que ser como iglesia? Número uno, la iglesia debemos anunciar el mensaje de arrepentimiento y salvación. Y hoy le hablo a los líderes del Ministerio Tierra de los Éxitos. Líderes, no estamos de vacaciones, no estamos en un lapso de parar, estamos encendidos en el Espíritu Santo. Comienza a predicar la palabra, comienza a hablar de Dios a los tuyos, a tus familiares, comienza a hablar, activate, prepárate. Este es un tiempo de preparación. A los líderes de jóvenes, tengan un tiempo de preparación, porque viene una cosecha masiva, viene una cosecha grande, y los jóvenes tienen que oír la palabra de Dios, la palabra de verdad. A las líderes de mujeres, prepárense, mujeres de Dios, porque este es el tiempo en donde Dios va a activar a las guerreras, a los que hacen radio, a todos aquellos que están trabajando en célula, a todos aquellos que están trabajando para el reino de Dios. No es un tiempo para estar dormido, es un tiempo para estar activos en el Espíritu Santo. Aleluya. Lucas 21, versículo 11 al 13. Jesús ya había hablado acerca de esto y él dijo: van a venir tiempos difíciles, van a venir plagas sobre el mundo, pero esta será la oportunidad para que nosotros hablemos de Cristo. Es claro que sí. ¿Esto para qué sucede? Para que nosotros podamos hablar de Cristo. Este es el mensaje de la iglesia, y te lo digo como tu pastora. ¿Cuál es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer en este tiempo? Hablar el mensaje de Cristo, hablar el mensaje de salvación. Vuélvanse a Dios, vuélvanse. Ese es el antídoto, ese es el remedio para esta pandemia. No es una vacuna, no es que pase algo, no tenemos que esperar en los gobernantes, ni en la autoridad, ni en nada. Tenemos que volvernos a Dios. Aleluya. El mundo no sabe la solución para esta pandemia. Y la solución para todo esto es volvernos a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios,
para que sus pecados sean borrados, dice la palabra. La raíz de este problema es espiritual. Fíjese, nunca el hombre, nunca la humanidad estuvo tan lejos de Dios como ahora. Claro que sí, nosotros vemos los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra y decimos qué terrible esos tiempos, pero cuando se vivió tanta perversión en el mundo como ahora, la gente no quiere buscar de Dios, la gente prefiere adorar una rama antes que adorar a Dios, hermano. Volvámonos a Dios y hablemos del arrepentimiento, hablemosle a la gente a volverse a Dios, aleluya, y vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar. En la traducción TLA dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. ¿A qué tenemos que volver? A obedecer a Dios. Y esto nos está hablando a los cristianos también. Nos está hablando también a nosotros. Debemos volvernos a Dios. ¿Por qué me tengo que volver a Dios? Porque le tengo que volver a obedecer. ¿Cuánto tiempo hicimos lo que quisimos? Ya no podemos vivir como vivíamos antes, mis amados. Y si lo digo a ustedes porque son líderes, son siervos y siervas del Señor, volvámonos a Dios, volvamos a obedecer a Él, pongamos prioridades en Él. Lo primero es Él, aleluya. Así olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, dice, y le dará fuerzas. Debemos arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Volverse a Dios. Hechos 17:30 dice, durante mucho tiempo Dios perdonó a todos los que habían hecho esto, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena, fíjese que es una orden de Dios, ahora Dios ordena a todos los que habitan en este mundo que se arrepientan y que le obedezcan solo a Él. Aleluya. Este es el remedio, volverse a Dios, arrepentirse y obedecerle a Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, si el mundo entero no se arrepiente y no se vuelve a Dios, vamos a perecer, vamos a morir. Mire, hermano, Dios nos ha dado oportunidad. Dios es poderoso para exterminarnos en un minuto, pero Él nos da oportunidad, tenemos vida, tenemos salud. Todo esto que está sucediendo nos tiene que ayudar a reflexionar, iglesia. Aleluya. Lucas 13:3 dice, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán, dice en la versión NTV. ¿Qué nos espera si no nos volvemos a Dios? Eso debemos hablar, el mensaje de Cristo. ¿Qué nos espera si no nos volvemos a Dios? La muerte. Vamos a perecer. Y no podemos llegar a ese punto. ¿Qué manos tiene que pasar para volvernos a Dios? ¿Qué manos? Y quizás tú dices, pero pastor, ese es un mensaje para los que no tienen a Dios. Claro que sí. Debemos predicar al vecino, al amigo, a cualquier persona que conozcamos, pero también es un mensaje para nosotros como iglesia. Volvámonos a Dios, volvamos al primer amor, volvamos a las primeras obras, volvamos a plantarnos. Si Dios te dio un servicio en la iglesia, volvé a servir al Señor, volvé a levantarte, volver a ser un líder para el Señor, aleluya. Si no nos volvemos a Dios, ¿qué va a haber? Va a haber juicio, va a haber castigo y será más grande. Fíjate que las palabras, las escrituras nos enseñan en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Faraón, las plagas fueron graduales, fueron primero pequeñas hasta que luego fueron graduales y llegaron a la muerte de los primogénitos, porque Dios tenía compasión. ¿Qué más vamos a esperar que nos pase, iglesia? Si no nos volvemos a Él, pero si nos volvemos a Él, Dios tendrá misericordia de nosotros. Lo dice la Biblia, fíjate en Jeremías 18:8, pero si esa nación deja de hacer lo malo, fíjate que la palabra es clara, entonces yo decidiré, dice Dios, no castigarlo como pensaba hacerlo. Aleluya. Si nos volvemos a Él, Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Por ejemplo, la ciudad de Nínive, dice Jonás 3:9, al ver Dios que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos, nos arrepentimos, Dios tiene misericordia. Iglesia de Tierra de los Éxitos, mis queridos amados, debemos volvernos a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y no solamente de nosotros, de toda nuestra ciudad de Moreno. Aleluya. Necesitamos alcanzar las almas, pero nunca la vamos a alcanzar si no hablamos el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios en este tiempo es el arrepentimiento.
Debemos volvernos a Él. Ezequiel capítulo 18, versículo 23 dice, yo no quiero que la gente malvada muera. Tú dirás, pero ¿por qué Dios permitió tanta gente que está muriendo en el mundo entero? No es lo que Dios quería. Dios está enviando una oportunidad nueva para que el mundo entero le busque, para que el mundo entero que le dio la espalda, hermanos, adoran al Dios Sol, adoran al Dios Luna, a la diosa de la tierra, a la diosa de los cielos, adoran a los dioses y no adoran a Dios. Dios está advirtiendo, adórenme a mí, búsquenme a mí, y nos está dando una nueva oportunidad. Porque a Dios no le gusta, dice la palabra en Ezequiel 18, 23, yo no quiero que la gente malvada muera, más bien, pero quiero que se aparte de la maldad y viva. Aleluya, apártense de la maldad. Este es el mensaje que tenemos que dar, iglesia. Debemos apartarnos de lo malo para poder vivir. Dios nos da una nueva oportunidad y le da una nueva oportunidad al mundo entero. Joel capítulo 2, versículo 13 dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, dice Dios, pero háganlo de todo corazón. No es algo de palabra. No es algo de que, bueno, repetí la oración rápido, listo, ya sos cristiano. No, no, no. Esto habla de cambio de vida. Esto habla de un cambio total en el nombre de Jesús. Primero empezamos por nosotros para que luego afecte toda nuestra casa. Dice, vuélvanse, háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno, dice Dios. Esta es la versión TLA. Dice, yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente, dice Dios. Yo los amo mucho, mire lo que dice el Señor en su palabra. Y estoy dispuesto a perdonarlos, dice el Señor. La salvación del mundo entero depende de la iglesia, mis amados. La salvación del mundo, dejemos de estar cómodos y comencemos a clamar a Dios por la salvación del mundo entero y hablemos la palabra de salvación. Número 2, la iglesia tiene que orar conforme a los propósitos de Dios, no oraciones egoístas, no oraciones que solamente pidamos por nosotros, oraciones por el mundo entero, oraciones para que la gente sea salva. Todo el mundo está de acuerdo con que tenemos que orar, pero no todos saben orar. Y la Biblia dice en Mateo 6:9, en la traducción lenguaje actual dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. ¿Cómo tenemos que orar? Para que toda la gente conozca a Dios. Esa tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser el reino de Dios, que el reino de Dios se establezca en el corazón de las personas. Aleluya. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3 dice, en primer lugar, le enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo cómo orar. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que le muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes. Fíjate cómo le enseñaba Pablo a Timoteo cómo orar en el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándolos bien con los demás. Esta clase de oración, dice el versículo 3, es la buena. Es oración, dice, esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Fíjese cómo tenemos que orar, para que todos conozcan a Dios, para que Dios nos ayude a todos y para que los gobernantes conozcan a Dios, para que los gobernantes, tenemos que orar por las autoridades, para que podamos vivir tranquilos. Aleluya. La iglesia no puede estar con la queja. La iglesia no puede estar, usted es ministro de Dios, no podemos estar con la queja en nuestra boca y ahora y el otro. No podemos distraernos con eso. Tenemos un mensaje claro, tenemos una asignación clara, hablar del arrepentimiento, hablar de la salvación del alma. Si no te volvés a Dios te vas al infierno. Es claro, es sencillo, pero es profundo. Nuestra primera oración tiene que ser que todo el mundo se vuelva a Dios y lo reconozca como Rey y Señor. Hermanos, amados, amadas, la muerte de tanta gente nos tiene que ayudar a reflexionar. Cuánta gente murió en distintos países, cuánta gente está muriendo y eso nos tiene que ayudar a reflexionar. Hay un mensaje de Dios para este mundo y es que nos volvamos a Él. El Salmo 22, 27 dice, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Aleluya, lo creemos. Toda la familia de las naciones se inclinarán ante Él. Yo declaro esta palabra. Salmo 22, 27 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él.
Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Debemos levantar la voz, iglesia. Mientras la iglesia duerme, el mundo estará cada vez más perdido. ¿Cómo van a conocer? ¿Cómo van a oír si nadie les habla? ¿Cómo van a ver la luz si nadie alumbra? Necesitamos activarnos, iglesia. Este no es un tiempo, bueno, no hay iglesia, no me congrego, vamos a ver qué hacemos en casa. No. Es tiempo de buscar de Dios la disciplina en Cristo, la oración, el ayuno, la palabra, la intercesión, las vigilias. Debemos estar encendidos, iglesia. Este tiempo podría ser el mejor tiempo para que Dios demuestre su poder, pero todo depende de la iglesia. Si la iglesia se vuelve a Dios, si nosotros como ministros nos volvemos a Dios, entonces Dios tendrá misericordia de nosotros y vamos a hablar a la gente de arrepentimiento, de pecado. Vamos a hablar a la gente de volverse a Dios. Imagínate la cantidad de personas que van a escuchar el mensaje de Cristo. Aleluya. Y entonces va a haber un despertar. Fíjate lo que dice Job 21:14. Se mantienen alejados de Dios porque no quieren obedecerlo. ¿Por qué la gente está lejos de Dios? Porque no le obedece. Es tiempo de volvernos a Él. Hechos 2:17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas habrá un derramar en los postreros días. Yo declaro y profetizo esta palabra. Viene el derramar de Dios para todo. Va a haber un gran mover espiritual sobre la humanidad. Iglesia, despertarte. Líderes, despiértense. No se queden cómodos en su casa. Levántense a orar, a ayunar, a buscar la palabra de Dios, buscar revelación. Pero por sobre todas las cosas, hablen del mensaje de salvación, hablen de la palabra. El antídoto, la solución, el remedio para esta pandemia es que la gente se vuelva a Dios. Aleluya. Los postreros días habla desde el tiempo del Pentecostés hasta la venida de Cristo. Esos son los postreros días y esos son los días que vamos a vivir, iglesia. Yo no me conformo con que nos volvamos a reunir y ya está. No. Nosotros cuando nos volvamos a reunir vamos a ser mejores que antes. Vamos a ser encendidos en los tiempos. Declaro la cosecha masiva, pero para una cosecha masiva de almas debemos estar preparados, iglesia. ¿Cuándo me preparo? Ahora. El tiempo de cuarentena es tiempo de preparación para los líderes, para los ministros de Dios, porque va a venir mucha gente y debemos contenerla en el nombre de Jesús. Y termino con esta palabra. Isaías 59:19 dice, en el occidente la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente lo glorificarán, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsando por el aliento del Señor. Aleluya. De todos lados reconocerán que Él es Dios. Mira, hermano, ni los científicos, ni la gente que está en este tema puede entender cómo sucedió esto y cómo afecta a todas las naciones y nadie lo puede parar, porque esto tiene una raíz espiritual. Nos tenemos que volver a Dios. Pidamos perdón a Dios por el aborto. Pidamos perdón a Dios por la idolatría. Pidamos perdón a Dios porque no hablamos del Señor, porque muchas veces no somos de testimonio. Volvámonos a Él y Dios tendrá misericordia. Te bendigo. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a cada líder, a cada hermana, a cada hermano que hoy no los puedo ver, hoy no los puedo abrazar, pero estamos unidos en el Espíritu. Te pido que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra produzca en ellos el querer como el hacer. Declaro que cuando nos volveremos a ver, estaremos, Señor, encendidos en el Espíritu, que la llama de la Shekinah arderá en nosotros. Bendigo, Señor, su familia, sus hogares. Declaro que en este tiempo es tiempo de preparación para nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, mi amado.